Jóvenes, bienvenidas y bienvenidos, todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sabemos que ustedes hicieron algunos ajustes en sus horarios para poder acompañarnos hoy y bueno, se los agradecemos muchísimo. Ustedes saben que nos encontramos celebrando el 50 aniversario de la Escuela de Sociología. Entonces, en el marco de esta conmemoración se están llevando a cabo diferentes actividades y entre esas tenemos los conversatorios interdisciplinarios. Vamos a tener 3 conversatorios interdisciplinarios y vamos a iniciar el día de hoy con el conversatorio que se denomina Sociología y Lingüística, un acercamiento al trabajo conjunto y construcción de la ciencia. Y para el desarrollo de esta actividad tenemos como invitada a la máster Verónica Ogilbe Araya y la profesora Andrea nos va a realizar la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer profundamente a la profesora Verónica Ogilbe Araya, que se encuentra hoy participando con nosotros. Decir que estamos muy agradecidos por haber aceptado esta participación de hoy, que sin duda sabemos vamos a disfrutar muchísimo. Yo me voy a permitir hablar un poco de esta mujer maravillosa que de verdad nos está apoyando hoy. Ella posee un doctorado de la Universidad de Arizona en el programa de adquisición de segundas lenguas y enseñanza de la SLAT. Se especializa en la adquisición de una segunda lengua, examinando la interacción en entornos de aprendizaje presenciales y en línea. También realiza investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en procesos de alfabetización digital y de equidad. La profesora Mirne ha establecido conexiones en diferentes disciplinas, ha trabajado en el programa SLAT en la Facultad de Educación de la Universidad de Arizona, Escuela CAOSO y en organizaciones comunitarias en Tucson. Colabora en múltiples proyectos para conectar la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas con áreas interdisciplinarias de alfabetización digital, equidad e inclusión. Entonces, importante, gente, como lo hemos conversado en el curso, lo importante de este espacio es poder aprovechar al máximo que tenemos a la profesora acá, ¿verdad? Poder sacarle ese juego en relación con el tema de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que es el tema que nos ocupa. Y hoy, de forma muy importante, en el tema de la lingüística. Profesora, muchas gracias y bienvenida a la Universidad Nacional. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes hoy. Bueno, yo soy docente de enseñanza de inglés como segunda lengua, pero mi camino me ha llevado a estar en contacto con diferentes áreas en el aspecto de la investigación y la capacitación de personal relacionado a este tema. Cuando fui a la Universidad de Arizona, empecé a participar en el programa SLAT, que es un programa interdisciplinario. Entonces, tomamos cursos de diferentes facultades y desarrollamos conexiones con scholars, perdón si uso algunas palabritas, es que acabo de llegar de allá, con académicos de la universidad. Internacionalmente también. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de diferentes estados y también a nivel europeo. Y se preguntan qué es la lingüística ahorita. La lingüística, nosotros nos especializamos en describir cómo son los sistemas de comunicación humana, cómo es el lenguaje, desde la unidad más pequeña hasta cómo se usa el lenguaje en contexto. Cómo se adquieren las segundas lenguas, que esa es mi especialidad, y cómo se utiliza la lengua en la vida cotidiana. Entonces, primero les voy a describir un poquito cómo son las diferentes áreas y les voy a nombrar algunos estudios para darles ejemplos
de investigaciones relacionadas a ellos. La fonología es el estudio de la unidad más pequeña del lenguaje, el fonema. Se estudian todos los sonidos del habla. Ustedes saben que cada lenguaje tiene diferentes fonemas. Muchos no se representan en todos los idiomas. Los de inglés no son los mismos de español y de otras lenguas. Entonces, un ejemplo sería el aprendizaje, cómo el contexto afecta la utilización de diferentes fonemas. Por ejemplo, cuando usted estudia inglés en el país versus cuando estudia inglés en el lugar donde se habla primordialmente por nativos del idioma o por gente avanzada. También tiene que ver con cómo se usa el idioma dentro de un solo lugar geográfico. Por ejemplo, el uso de la R de nosotros, que es muy diferente a la R de toda Latinoamérica. O el uso de la R también en Nueva York. Los italianos tienen un diferente tipo de pronunciación de la R y depende del contexto que estén, con la gente que estén alrededor, ellos van a cambiar la pronunciación. La morfología está relacionada con la estructura de las palabras, todos los morfemas, las unidades que son las más pequeñas. Entonces, un estudio puede ser cómo se procesan los morfemas regulares y irregulares, dentro de un contexto específico. Sintaxis es el estudio cómo se organizan las palabras en oraciones, cuáles son las decisiones que tomamos nosotros en la escogencia de las palabras, cuál es el orden. El orden influye, influye mucho en el mensaje que usted va a dar. Entonces, ¿cómo ese orden influye para el mensaje que vamos a compartir? Hay cuestiones como la edad, el input, depende de la perspectiva que veamos, así vamos a analizar la sintaxis. Si es desde una perspectiva social o si es de una perspectiva cognitiva, vamos a tener resultados diferentes. La semántica es el paso siguiente, que es relacionado con el significado de las palabras. Por ejemplo, las palabras que se usan para referirse a un grupo. Cómo se interpretan estas palabras en el contexto. Ustedes tienen experiencia, ¿verdad?, en el estudio de etnias y grupos culturales. Entonces, cómo estas palabras son usadas por estos grupos específicos. La pragmática, cómo se utiliza el lenguaje en la comunicación en situaciones reales. Muchos de los estudios que hacemos en lingüística, y que hacen muchos colegas, son relacionados con el lenguaje en sí. Cuando se piensa en investigación, se piensa solo en la estructura del lenguaje en muchas ocasiones. Y ahora nuestro campo se está dirigiendo más hacia un estado interdisciplinario. Por eso en este momento participo en diferentes grupos de investigación que incluyen personas que son de disciplinas muy distintas a la mía y donde yo soy la experta en la lengua. Hay un proyecto que es relacionado con STEM, de las ciencias, y es relacionado con los makerspaces, que son espacios que se están creando ahora en los Estados Unidos en las bibliotecas y en los centros comunales para que las personas desarrollen habilidades de ingeniería, de crear prototipos, aprender sobre diseño y otras destrezas. Y mi rol dentro de ese grupo de académicos está relacionado con cómo se están incluyendo las personas que son tradicionalmente marginalizadas en estos espacios, porque hay una idea de que estos espacios son, bueno, explicando un poquito el contexto de los Estados Unidos, que la cuestión de raza y etnicidad son unas cosas muy fuertes. Estos espacios
usualmente son usados por personas de ciertos grupos y no las que están tradicionalmente marginadas. Entonces, ¿cómo los individuos de estas comunidades son integrados en los espacios y cómo ellos desarrollan su identidad, se mueven a través del espacio, se relacionan con otros, cómo se alinean? Ese es uno de los aportes que yo doy dentro de este grupo investigativo. Después, y por supuesto, para mí, yo necesito estar en contacto con profesionales de otras áreas para poder entender todo, no solo desde mi perspectiva lingüística, sino una perspectiva más abierta. La pragmática es otro campo de la lingüística, porque la lingüística es muy vasta. Es cómo se utiliza el lenguaje y la comunicación en situaciones reales. Y tenía aquí un ejemplo de el desarrollo pragmático. Las palabras que yo utilizo, escojo, o las frases para compartir un mensaje dentro de un contexto muy específico. Entonces es sobre el desempeño. En este caso, sobre la escritura de emails. No es lo mismo escribir un email en español que escribir en un email en inglés. Usted cuando tiene que comunicarse con personas que son hablantes del idioma inglés, hay unas estructuras, un tipo de orden que usted debe llevar para poder comunicar una idea. Si usted no sigue estos lineamientos, usted estaría rompiendo con las rutinas, con los protocolos que usted debería usar para la creación de emails. Y eso es muy importante. Puede ser un email de una oración, pero tiene usted que seguir ciertos estándares. Entonces, estudia la transferencia de lo que hacemos en español al inglés y cuáles son las reglas que estamos rompiendo dentro del idioma meta. Está también la psicolingüística, cómo se desarrolla el lenguaje en el cerebro, con el procesamiento, el desarrollo universal del lenguaje. Hay diferentes teorías, por supuesto, relacionadas a este tema, que son complementarias o contradictorias. La lingüística comparativa, lingüística histórica, que habla de todas las lenguas que mueren y cómo se pueden eventualmente hacer esfuerzos para revitalizar estas lenguas. Hay lenguas que tienen solo 3 hablantes ahora, o lenguas que son solo orales, y entonces cómo las rescatamos de una forma sistemática y ordenada. Tengo un amigo, por ejemplo, el Kudake, él es de Alaska, de uno de los pueblos originarios, y eso es uno de sus trabajos. Él está haciendo un doctorado en lingüística y en sociología para atacar este punto, área del conocimiento, para recuperar el propio lenguaje de su familia y de su comunidad. Sociolingüística para nosotros ahora, como les decía antes, que hacemos estudios muy enfocados en el lenguaje, ahora vemos el aprendizaje de inglés, en mi caso, como algo situado. Yo no puedo ver el inglés como si fuera una entidad solita, porque depende de muchos factores alrededor. Entonces, ¿cómo es situado? ¿Cómo se usa en el diálogo? ¿Cómo se construyen identidades a través del diálogo? ¿Cómo las características de los individuos influyen en las otras personas? Si yo soy tímido o no, eso no tiene que ver con el lenguaje en sí, sino las oportunidades que tengo yo de expresarme individualmente. Cómo el discurso se da en diferentes espacios. Hay un área que es la socialización del lenguaje, que lo que trata es de cómo en la periferia se encuentran los aprendientes,
y los expertos en medio, cómo ellos se van moviendo poco a poco hacia el nivel de experto, adquiriendo el vocabulario, la pronunciación, y no solo los aspectos lingüísticos, las prácticas, el entendimiento de lo que se está estudiando. Una amiga, por ejemplo, lo estaba haciendo con estudiantes de ingeniería, estudiantes internacionales, entonces, cómo ellos avanzaban en su conocimiento y cómo se volvían parte del grupo a través de esta interacción del lenguaje, porque el lenguaje es sumamente importante. También cómo se expresa la identidad. Hay estudios, por ejemplo, del graffiti. Hay en inglés es linguistic landscapes, que son escenarios lingüísticos o paisajes lingüísticos, donde usted llega a una ciudad, por ejemplo, y ve alrededor cuál es el lenguaje dominante, cuál es el lenguaje que es secundario, cuál lenguaje usted no ve en ese espacio. Uno lo ve también en los aeropuertos, es interesante. Si ustedes van al aeropuerto aquí, Juan Santamaría, ¿a quién le estamos hablando? ¿Cuál es el lenguaje que estamos usando ahí? Y con los grafitis, lo que se relaciona es cómo la gente expresa, la gente de poblaciones marginalizadas expresa su identidad y sus problemas, sus carencias, sus opiniones a través del graffiti. Y el graffiti se ve como una cosa que debemos castigar, pero es una forma de comunicación. Entonces, no solo vemos el graffiti de una forma verbocéntrica, que es solo las palabras, sino ahora tomamos en cuenta en las lenguas la multimodalidad, porque la comunicación es multimodal. Y todo tiene el mismo valor, no solo lo que se dice, sino el lenguaje no verbal, la proximidad que tiene usted con una persona, los colores que se usan en los grafitis, los tamaños de las letras, etcétera. Lo que les decía de ese estudio de una ciudad que tenía un lenguaje principal, el lenguaje del prestigio, las letras eran más grandes, de colores más vivos, mientras la otra letra del otro idioma era pequeñita. Entonces, esa clase de estudios se dan. Cómo el lenguaje también demuestra la membresía de diferentes grupos, la autoridad, la amistad, etcétera. Entonces, como ven, nosotros que trabajamos con la lingüística y diríamos la enseñanza del inglés, ¿verdad? Algo simple. Hay muchas cosas que podemos investigar, hay una infinidad de cosas. Y lo bueno es acercarse uno a las otras disciplinas para explorar las preguntas que tenemos y desarrollar conocimiento. Eso es lo importante. ¿Qué cosas utilizamos? Nosotros analizamos, por ejemplo, colecciones de textos para analizar el lenguaje de forma sistemática con software. Utilizamos el eye tracking, bueno, tecnologías tecnologías que dicen a dónde va el ojo humano en diferentes situaciones y cuando interactúa con diferentes artefactos. También bitácoras de campo, mucha investigación cualitativa, describiendo los fenómenos que estamos viendo, entre otros instrumentos y estrategias de investigación. También hay académicos que estudian lo que es el translanguaging, que es cuando usted pasa de un idioma a otro. Antes se hablaba de code switching, que uno cambia de inglés a español, pero ahora se ve el lenguaje como una unidad. Si usted habla inglés, si usted habla español, si usted habla italiano, cómo la persona utiliza los diferentes elementos de cada lengua para compartir un mensaje, en vez de decir separarlos, ¿verdad? Como entidades diferentes.
Otra cosa que es en este momento con un grupo de investigación de la Universidad de Arizona, lo que estamos viendo es cómo se construye el lenguaje en grupos. Ahí estamos, es una clase que encontramos en Australia y son personas eh, de China que están aprendiendo inglés como lengua extranjera. Y uno tiene la idea de que se aprende inglés extrayendo el conocimiento y ya le queda uno fijo. Pero no, en eso lo que hacemos es ver la interacción. Entonces, tenemos un clip como de 1 minuto que hemos visto como 10 millones de veces, un análisis de momento a momento, describiendo cómo todas las personas se alinean para construir oraciones, construir el lenguaje juntos. Son personas que tienen un nivel muy, muy bajo o básico de conocimiento. Dentro de ese nivel hay diferentes niveles también, pero cómo ellos se juntan, se alinean, cómo se vuelven a ver, si se acercan o no, cómo uno empieza una oración, el otro la termina. Ese es uno de los aspectos que estamos analizando ahora. El espacio que tienen entre ellos. Si el profesor está aquí y todos están aquí de pie, ¿quiénes participan? Los que están más cerca del profesor, ¿qué hacen los que están allá? Y entonces no es solo también entre personas, sino es el ambiente, incluyendo los objetos, incluyendo la idea del lugar donde están, porque ellos están tomando clases no en una clase, no en un auditorio, es una iglesia. Entonces, cómo todas esas cosas influyen en la creación del lenguaje momento a momento. También estudiamos el tema de relacionalidad crítica de Olivares en Tucker Raymond, que habla sobre retar las estructuras de poder, sobre inclusión, sobre equidad, cómo dentro de la clase, cuando hacemos estudios de clase o algún espacio educativo, cómo abrir las oportunidades para que todas las personas participen dentro del espacio, valorar los saberes de todos los involucrados. Ese es un proyecto muy bonito que estamos ahorita desarrollando. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo ven ustedes que ustedes podrían utilizar el conocimiento de la lingüística en sus propios casos? Sé que mencionabas acerca de que trabaja mucho la parte de integración, de que, bueno, específicamente comunidades que son de la lengua inglesa o su lengua materna, ¿sí? No puede ser, si una persona de Bronx usa diferentes expresiones que una persona en Maryland, y eso puede afectar su trabajo. Ahora, trabajan, yo, otras comunidades, entiendo que trabajan algunas comunidades nativas, pero comunidades ya más grandes, como por decir, hispanas, asiáticas, por así del estilo, trabajan así más a fondo. Sí, lo que les di fueron algunos ejemplitos, digamos, de algunos estudios con que he tenido la oportunidad de participar o sobre los cuales he leído, pero sí hay apertura en el tema de comunidad más a nivel más grande. Es también un poco de la parte de choque cultural, sí, a nivel lingüístico y también en el arte, pues, que sí hay algunas dinámicas que se pueden descubrir a partir de eso, pero choques culturales es algo factible, así, que se manifiesta a la hora de hacer estos trabajos. Sí, choques culturales y lo que vemos es cómo se manifiesta a través del lenguaje. Cuáles palabras son usadas, cuáles estructuras, quién tiene más poder, quién tiene menos poder, cómo se resuelven los problemas. Todos esos aspectos los tomamos en cuenta también. Anteriormente habían mencionado sobre las obras de arte, pero me gustaría saber cómo lo abarcan desde el lenguaje.
Lo de los grafitis, como les decía antes, es de Linguistic Landscapes y es hacer una sistematización de cómo se usa el lenguaje en los grafitis y qué mensajes vienen dentro de los grafitis, qué representan de la comunidad, cuáles voces son representadas exactamente. Entonces, las palabras, las ideas escritas, quiénes son los grafiteros también. Hay una iglesia ahí en Tucson que promueve el uso de grafitis para la expresión. Y entonces ellos tienen participantes de toda la comunidad. Entonces usted encontraría, como es Tucson, Arizona, personas de grupos originarios que en ese contexto son un poco marginalizadas, personas que han sido parte de un sistema carcelario, todo tipo de persona, ¿verdad? Y un día estaban pintando un graffiti y entonces cómo los vecinos llaman a la policía. Un graffiti dentro de la iglesia, ¿verdad? Cómo los vecinos ven esto como una transgresión, aunque estemos pintando un grafiti aquí y les manden la policía a arrestar a la persona. Y la persona tuvo que desaparecer, ¿verdad? Porque hay todo credenciales y una anonimidad que tienen que mantener. Entonces eso es un punto muy interesante que se ve desde la lengua, desde cómo desarrolla la gente la identidad, cómo expresa la identidad en el idioma. Ujú. Voy a formularme, bueno, uno podría realizar un estudio donde determine el uso, uno puede determinar el uso de términos, de un mismo término en diferentes espacios sociales. O cuando, bueno, cuando empezamos el curso, la profesora dio una exposición donde mostraba varios términos y Ajá. quería saber si ese es campo de la semántica o podría ser de la pragmática y cómo qué teorías podría utilizar para acercarme a eso y también si es viable para la lingüística. ¿Qué términos eran para saber más sobre eso? El ser humano, creo. Sí, la conceptualización del ser humano de diferentes. Ajá. Bueno, digo, lo que quiero decir es que la terminología era distinta, el significado de cada palabra. ¿Cómo operacionalizamos de pronto desde cada una de las disciplinas distintos conceptos para poder apropiarlo, digamos? Sí, bueno, investigación, eso lo tenemos que hacer todo el tiempo, operacionalizar los conceptos y ver cómo se habla de los conceptos en diferentes disciplinas. Sí. ¿Alguna teoría, perdón? Es que es muy específico. No podría decirle en este momento, pero sí. Allá tenemos una pregunta. Ahora la maestra en clase que nos mostró un video sobre, bueno, la lengua que pues, el inglés que se habla en Limón. Entonces me llamó la atención que habías dicho sobre la reactivación de la lengua, ¿verdad? Entonces me gustaría como saber cómo se hace este proceso de reactivación de la lengua. Sí, digamos, en los lingüistas, bueno, los que estudian la parte de lingüística pura, hacen una cosa que se llaman grammars, que es no solo la gramática, sino incluye todos estos aspectos, sintaxis, morfología, fonología, todos los aspectos de la lengua se documentan. Entonces, eso cubre todos los espacios. De hecho, yo estuve buscando cuando estaba llevando ese curso allá, sobre aquí, si había algo, y no, lo único que había era un libro, pero era un poquito descrito, era una pincelada, digamos, de cómo se habla en el Caribe, ¿verdad? El mecatelio, pero no hay un libro formal de nuestra lengua. No lo encontré y yo no tengo la capacidad,
tendría que buscar un lingüista puro para poder hacerlo con ellos. Porque, digamos, en ese libro vi una cosita que le preguntaba a la gente, ¿cómo se dice esto? Lo transcribían fonéticamente. Hay un alfabeto fonético internacional, entonces lo transcribían fonéticamente. Pero y decían, ¿cómo se escribe reggae? Y la persona decía reggae como en inglés. Y hace, no, tiene que escribirse de esta forma, entonces no puede ser prescriptivo, tiene que ser descriptivo. Cómo la gente realmente usa el idioma. ¿Verdad? Esa sería la perspectiva. Y deberíamos hacerlo, porque no yo, pero tenemos que buscar a alguien que lo haga para mantener el idioma. Yo debería saber, pero por diferentes aspectos familiares y sociales, a mi generación no le enseñaron porque teníamos que ser parte del mainstream, de la Costa Rica grande, de la Costa Rica dominante que hablaba español. Pero está en mis tareas que hacer, aprender. Dijo que en la investigación tienen que apoyarse 4 disciplinas. ¿Cómo se apoyan 4 disciplinas dependiendo del trabajo? Por ejemplo, con la psicología, ¿cómo se apoya otra disciplina? Sí, yo comprando libros de sociología, por ahí ando uno, de hecho, traje un ejemplo. Sí, no, y trabajando con grupos, porque digamos, desde una perspectiva lingüística, yo no tengo el mismo conocimiento que tienen ustedes. Entonces, si yo trabajo en un grupo interdisciplinario, ahí cada quien aporta más del bagaje de conocimiento que tiene, porque yo como individuo estoy limitada. Entonces necesito ese input de otros para desarrollar investigación. Entonces traten de buscar, digamos, grupos. Has mencionado una investigación acerca de interacción en aulas. Me estaba preguntando acerca del equipo de investigación, de cómo está integrado, ¿no? De sociólogos activamente en el lugar. En general, ¿qué rol aporta un sociólogo en un espacio de investigación pedagógico, ¿no? Fundamentalmente pedagógica. Digamos, las teorías que se usan en ese específicamente, porque muchas veces como investigadores de lengua, nosotros buscamos apoyarnos en otras disciplinas a través de libros, artículos, etcétera. Sería excepcional tener a un sociólogo. Muchos de los principios que usamos para esa publicación vienen de Goffman. Los principios para usarlos en el análisis de la interacción en aula. Entonces, ese sería, digamos, como el ideal, tener acceso a otras disciplinas a través de la lectura abierta, no solo leer de lo que nosotros estudiamos, sino leer cosas de los demás y mantener esas conexiones e invitar a las personas realmente a trabajar con nosotros. A mí me gustaría de pronto que Profesora, a mí me gustaría, a propósito de que hablaba mucho usted del tema de la multimodalidad, porque ha sido un tema que de pronto sí lo hemos abordado en clase, cuando decimos que de pronto pensamos en el lenguaje como lo hablado, ¿verdad? Pero que el lenguaje va mucho más allá de esto que solo expresamos con sonido, ¿verdad? Entonces, para mí sería muy importante reforzar esa idea, ¿verdad? Y a propósito de que estoy hablando del tema de la interdisciplinariedad y del trabajo en grupos, tal vez qué elementos pueden ser fundamentales de considerar, porque también lo vimos en clase que esto de la interdisciplinariedad a veces se hace muy complejo, ¿verdad? Que no sabemos cómo yo, como socióloga, puedo acercarme a usted, ¿verdad? Especialista en el tema del lenguaje, y yo especialista en las ciencias sociales, cómo juntarnos para construir conocimiento, como bien lo dijo. Entonces creo que sería importante, ¿verdad? A propósito de que tomemos acá los grupos, poder identificar algunos elementos en relación con eso. Ok.
Bueno, el primer elemento es dar el primer paso, botar esas barreras que uno tiene como de especialista, ¿verdad? Segundo elemento sería tener una actitud de escucha, poner atención a lo que el otro profesional tiene que compartir con nosotros, ¿verdad? Para relacionarlo directamente con nuestras áreas de conocimiento. Creo que esas dos cosas son primordiales. No tener miedo, ¿verdad? Son procesos complejos, pero son procesos que se tienen que dar. Tienen que ir así más allá. Y lo de la multimodalidad, si vemos el Internet, es un medio de comunicación que vemos imágenes, sonido, muchos modos dentro de la comunicación que solitos no tendrían el mismo peso que si los tomamos como un conjunto. Entonces, eso es relacionado con meaning making, el significado, la comunicación, tiene que ser multimodal. Y además, en esa investigación de que estamos hablando, entra la multimodalidad porque el lenguaje no es solo hablar, ¿verdad? Sino es comunicarse de diferentes formas. Yo le puedo decir a usted, oh, venga rápido, ¿verdad? El lenguaje no verbal también es importante y emite mensajes también. Tenemos una pregunta acá y otra por allá. Bueno, mi pregunta va como respecto a lo de las lenguas, hablamos como el registro de las lenguas. Desde la lingüística, ¿qué es que puede hacer? Aparte del registro, no sé si hay como otra técnica respecto a las lenguas que están en extinción. Bueno, se da el registro que es el primer paso. Bueno, esa no es mi especialidad, ¿verdad? Pero de lo que sé, se da el primer paso, el registro, y después se hacen actividades relacionadas, bueno, con la comunidad, documentar el lenguaje hablado, por ejemplo. Ese es, amigo mío, ese colega, lo que hace es dar clases de su idioma. Hablar con los elders, con los que tienen mayor rango, las personas con mayor edad dentro de la comunidad, para promover esta revitalización del idioma. Y es algo necesario y se tiene que dar, pero hay tan pocos a veces hablantes que solo nos queda el recuerdo de cómo era una lengua o desaparece, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ya tenemos. Bueno, con respecto a lo que ya mencionaba ahorita, que hay lenguas que mueren, que de hecho ya mencionando de la lingüística histórica, tengo más o menos como una idea de cómo podría recuperarse, pero quisiera que me como un ejemplo de alguna lengua, alguna que se haya Revitalizado. En la lingüística. Bueno, Si no, eso tendría que buscarlo. Sí, tendría que buscarlo. Pero hay muchos esfuerzos, digamos. Pero por allá tenemos una pregunta. ¿Ha trabajado en proyectos que hablan de comunicación que refuercen como por ejemplo de tipo que No les ¿Han hablado de? Se ha trabajado. de formas de opresión que se refuerzan en el lenguaje? Formas de opresión que se expresan en el lenguaje. Como la invisibilización de las mujeres o Sí, digamos, con todo el uso de los pronombres, hay investigaciones sobre eso, cómo hay una rejection, un rechazo hacia el uso de los pronombres, estas ideas de que las personas no binarias y las que tienen unas identidades diferentes están tratando de conquistar el mundo de alguna forma, ¿verdad? Cuando es una cuestión solo de respeto. Entonces, un ejemplo que se me ocurre ahorita es en ciertas lenguas asiáticas hay ciertos pronombres que se usan para solo mujeres. Y entonces, si usted es un hablante de una segunda lengua, ¿cómo usted aprende
a utilizar estos pronombres con ciertas personas y cómo la gente lo ve a uno como hablante de una segunda lengua cuando no estoy usando esos pronombres. El estigma que viene con eso. A ver si más allá como de la unidad de plantas, el hecho de que implica trabajar en personas de diferentes áreas, que hay aspectos metodológicos y contextos que realmente disciplinaria. Eso no lo puedo responder. Voy a tener que preguntar eso. Sí, no, mucha de lo que hacemos cuando trabajamos con otras personas es orgánico. Cómo se va desarrollando, pero no tengo conocimiento de ningún como protocolo acerca de esa integración. Ujú. Adelante. Sí, más que la pregunta, exponer un par de anécdotas, tiene que ver con el tema del lenguaje, el tema de la comunicación y con la cultura y comunicación. Una vez estaba en el norte de África, y estaba en un mercado y había un vendedor de cholas. Estaba muy descontento porque el gobierno, por los depresivos, muy poco antes de la primavera. Resulta que en la cultura árabe es, digamos, es una señal de que alguien está hablando con la verdad, levantar la voz. Pero él no podía levantar la voz porque los vecinos lo iban a escuchar. Y él no podía permitir esto, que lo escucharan. Entonces él gesticulaba, que se estuviera gritando. Pero hablaba en voz baja y era la primera vez que vi a alguien gritar en silencio. Entonces, él gesticulaba, explicando normal, estaba el gobierno, todas las cosas. Pero la otra anécdota es que me hace gracia, es decir, cómo el lenguaje parece que nos estructura la manera de entender y de aprender. Porque, por ejemplo, conocí latinoamericanos que tratando de aprender alemán hacían los mismos errores. Luego, conocí estudiantes latinos en Berlín y en Hamburgo, y era exactamente el mismo patrón. Casi podría decirle que después de un año de estar viviendo en Alemania y llevar, digamos, cursos intensivos de idioma, trataban de parecer que hablaban en alemán, entonces utilizaban expresiones como los más usuales. Por ejemplo, si alguien dijo algo y no entendió, entonces la persona que habló le repite y decía, eso significa, era así, ok. Entonces, o alguien recién aprendiendo el idioma está explicando una situación que era parecida a más lenguaje, más vocabulario. Entonces, al final de la frase decía, un sumado, que era como, y así todo lo demás. Entonces, era muy gracioso ver cómo estas estructuras se iban repitiendo en los hispanohablantes que estaban aprendiendo y que iban por cierto nivel. Y bueno, una cultura que con distinción de la forma de entender. Muchas gracias, muy interesantes esas anécdotas. Cuando se trata de trabajar con equipos interdisciplinarios, normalmente cuáles disciplinas trabajan y cómo es el proceso como de inserción y también como la toma de decisiones de los que son el proyecto o el trabajo. Bueno, con las disciplinas que he trabajado, ingenieros, en ese proyecto STEM son diferentes ingenieros. Una profesional en alfabetismo digital, una profesional en producción de media, y sí se toma mucho tiempo en las decisiones de cómo se va a llevar a cabo las investigaciones. Eso no se puede negar, es un montón de preparación
conversación, es a través del diálogo para llegar a la fundamentación de la investigación. Ver cuál es el punto exacto, la ruta a seguir y ver en qué forma aporta cada quien. Y está en constante transformación, ¿verdad? Esa es otra cosita. ¿Podría dar como un ejemplo qué tal vez proyecto de investigación han trabajado por el que hubiera pensado cualquier otra disciplina menos la ingeniería? Ajá. Estaría como en sociología, filosofía, antropología, pero ingeniería. Sí, las ingenierías ahorita ve lo diverso que son los mundos con los que uno interactúa, ¿verdad? Ustedes pueden participar con cualquier disciplina, ¿verdad? Entre más diferente, más aprende uno, yo creo. Sí, entonces en ese hay un enfoque de rightful presence, que es la presencia con derecho de ciertos grupos que no son partícipes de los espacios de STEM. Los ingenieros trabajan con diferentes comunidades, entonces en los prototipos, en el desarrollo de productos que sean de servicio para la propia comunidad. Contaban una historia de que era una niña que lo que quería desarrollar, porque era una familia de bajos recursos, sin casa propia, que en momentos vivía en la calle, entonces cómo ella quería desarrollar una gorrita para que cuando estuviera en los shelters, para defenderse de los acosadores infantiles. Entonces era una gorrita lo que ella estaba diseñando que alertaba a los demás, ¿verdad? Entonces ese tipo de investigación yo lo abordo de la parte lingüística, cómo ella expresa esas cosas, y los ingenieros con la experiencia que tienen dentro de todos esos sistemas técnicos propios de la ingeniería. Pero cositas así. Muy triste, yo sé. Muy triste. Hay una pregunta acá. Bueno, mi pregunta es si la lingüística siempre va a ir acompañada o complementada de esos procesos interdisciplinarios o puede trabajar por sí sola. Bueno, trabaja por sí sola cuando hablamos del idioma como una unidad básica, como la pronunciación, la fonología, pero siempre, digamos, la pronunciación de ciertos morfemas cambia, depende de los contextos en que pase. Entonces, yo diría que tiende más a ser interdisciplinario. Otro lenguaje no verbal. Como las señas de lenguaje. Bueno, cada país tiene su sistema de lenguaje de señas. Es muy interesante. Trabajamos con una profesora que ella da en una de las escuelas más importantes de Minnesota, y lo que se trataba, bueno, lo que estábamos tratando de ahondar o explorar más era cómo el ambiente de los estudiantes influía en la edad en que ellos aprendían ASL, que es el lenguaje de señas, porque muchos de ellos son hablantes de segunda lengua. Ujú. De ASL. Ujú. Bueno, también usted comentaba con respecto a cómo las personas pueden sentirse integradas, dar como este tipo de identidad, ¿verdad? Dentro del espacio en el que se encuentra y demás. Si han trabajado como algo relacionado a la discriminación, puede ser, porque, por ejemplo, si un extranjero llegue a un lugar donde no conoce más que todo como en las escuelas y colegios, ¿verdad? Que una persona puede llegar y puede no saber la misma lengua, ¿no? Entonces, eso puede ser motivo de discriminación. Entonces, la verdad me parecería como interesante. Sí, hay muchos estudios sobre eso, y la perspectiva de nosotros ahora, ya no hablamos de nativo y no nativo. Cuesta tratar, ¿verdad?, de no hablar, o de que su lenguaje es, ¿cómo se dice?
inadecuado, errado. No hablamos en negativo de la lengua. La lengua es un proceso continuo. Hay una teoría que es la de complejidad, que habla de cómo nosotros, como hablantes de una segunda lengua, no es un camino lineal, sino el pasado. Yo no sé si ustedes han aprendido inglés y el pasado es una de las formas más difíciles de aprender. Y cómo uno tiene regresiones. Con que usted se sepa las reglas, con que usted lo haya practicado 1000 veces, con que usted haya dicho la palabra, siempre hay un camino individual, ¿verdad? Que toma la persona a cómo va hablando el idioma, que no es así definitivo como lo pensamos. Entonces, desde esas perspectivas, no estamos pensando ya en las perspectivas de deficiencia, sino como un proceso. Ujú. Había mencionado que el sonido de las palabras según las regiones es distinto, ¿verdad? ¿Podría brindarme ejemplos de estudios que determinen las diferencias del sonido según la región? También tal vez algunas teorías implicadas. ¿Cuáles instrumentos utilizan para determinar esas diferencias, ¿verdad? Ujú. Y qué ponen a hacer a las poblaciones cuando aplican estos instrumentos. Sí, mucho de la investigación, bueno, no antes, mucha de la investigación se hace en laboratorios, ¿verdad? Pero ahora lo que se intenta también incluir es en lugares naturales, donde la gente usa naturalmente el idioma. Y para eso sí se usan software profesionales que determinan nivel más bajo de sonido que usted ejecute, como y a través de transcripciones también fonéticas y transcripciones que uno le da, digamos, muchas pasadas, no es una transcripción rápida. Está que también se podría, bueno, tengo que hacer, determinar la forma distinta de estructurar de las personas según el nivel educacional. No sé si lo han notado, que las personas según el nivel de educación tienen ciertos hábitos de estructuración. Ajá. Muchas veces no van acorde a la buena ortografía. Ajá. Sí, eso es muy interesante. ¿Qué tipo de estructuras se usan? ¿Qué estructuras no se usan? ¿Cuáles no están usando realmente? Sí, como digamos, el fonema puede ser, digamos, digamos, yo puedo pronunciar el mismo fonema que otra persona, pero, digamos, las dos personas son de diferente nivel educacional. Podría ser, digamos, que el por qué yo lo ponga, tal como lo dicen las reglas de escritura, mientras una persona con un nivel más bajo de educación podría articular de la misma manera. Bueno, Sí. Digo que tendría algo de viabilidad, ¿verdad? Sí, si uno piensa la palabra verdad, ustedes dicen la D del final, o dicen verdad, o dicen vea. Eso es interesante. Pero lo que intento decir es que, digamos, yo y otras personas fonéticamente podemos decir lo mismo, pero a la hora de cuando nos vamos a las granemas, cuando articulan y están articulando de una manera errónea, digamos. De una manera diferente, sí. Puede hablar sobre los dialectos. Errónea, pero Ajá. Sí. Ajá. La norma, el estándar, que es el que usan en las noticias. En lingüística nosotros no pensamos, bueno, pensamos que cada dialecto tiene igual valor. Entonces, igual valor tiene el inglés perfecto de las noticias que el que habla en la calle, una persona afrodescendiente, por ejemplo. Entonces, en la lingüística no hacemos esas diferencias. Pero sí es interesante ver en qué momentos, en qué contextos, si yo uso el fonema fuera de mi casa, si lo uso dentro de mi casa. Claro. De hecho, yo vine de Guanacaste hace poco, vine hablando guanacasteco. Ajá. ¿Y ha cambiado usted la forma de hablar? Sí, la verdad yo he notado que yo, según el espacio, con las personas que yo estoy, yo adquiero nuevas
sonidos, nuevas formas de, bueno, de interpretar, ¿verdad? Un sonido también, nuevas palabras. Entonces, como que, bueno, tuvimos una lectura que era acerca del lenguaje, ¿verdad? Que funcionaba como si tema lingüístico y sí, mencionando todas las particularidades. Sí. Tenemos una pregunta. Y no sé si ustedes saben en prácticas que vas a Estados Unidos, una maestría, ¿verdad? Un doctorado. Un doctorado. ¿Y habías estudiado otra cosa aquí? Yo soy, bueno, llevé enseñanza del inglés, llevé una licenciatura en lengua inglesa y una maestría en inglés con propósitos específicos. Entonces, inglés relacionado con otras disciplinas. Entonces, mi práctica la hice, por ejemplo, en el ANAME. ¿Cuál inglés ellos es el que tienen que desarrollar? Y ya después me fui a Estados Unidos a hacer ese doctorado, gracias a Fulbright y a la Universidad Técnica Nacional y a la UNED. ¿Cómo fue esta diferencia que todo iba en español y en inglés? ¿Diferencias en qué aspecto? En la forma que está En el estudiando idioma. de acá y allá. En el, Que si hay diferencia en la forma de aprendizaje de allá o de aquí, o no es relación con eso. Otra pregunta. Ajá. Y eso. que si es diferente mi aprendizaje del inglés aquí y versus el de allá. Ajá. ¿Cómo fue trabajar en este patrón internacional con un idioma que es inglés? No sé si es tu lengua materna. No. Entonces, me gustaría saber cómo se comunicó, digamos, porque hay palabras, obviamente, que no todos saben inglés. Entonces, me gustaría saber cómo fue esa interacción entre tú, si hay días que, por ejemplo, no les entendía, todas estas cosas, que vienen dentro de esto. Sí, dentro de el aprendizaje de una lengua es algo constante. A mí, digamos, me cuesta mucho entender el rap de los afroamericanos, algunos dialectos de Texas. Entonces, toma un tiempo uno en adaptarse, pero al final como que se adapta un poquito. Uno a veces tiene que adivinar palabras o si no preguntar. Y yo, aunque he llegado hasta el doctorado, ¿verdad? Siempre estoy aprendiendo palabras nuevas y cosas nuevas y formas. Y es interesante ahora que les estaba hablando yo, que mucho del lenguaje que tengo académico es en inglés. Entonces me cuesta a veces, digamos, pasarlo al español para traducirlo. Pero sí, es algo constante. Veníamos a hablar. Pues, ¿no? Esa parte de la lingüística analiza los capítulos, ¿verdad? Y la expresión que se da en el de eso. Entonces, me saltó la curiosidad si la lingüística también analiza tal vez arte o pinturas de siglos pasados, o más allá como estos dibujos que tenemos los pasados más primitivos en sus cavernas, ¿verdad? Analiza eso, busca los significados, de qué manera se hace. Sí, yo esa no es un área en que soy experta, pero sí, es parte de la lingüística histórica. Y Sobre eso mismo, digamos, ha analizado como grafitis y demás, me gustaría saber si hay algún chance de analizar alguna otra forma de cultura artística como la música, por ejemplo. Pero no tanto la parte cantada, melodada, sino como las partes sonoras, ¿no? De los instrumentos. Ujú. Sí, todas las áreas se pueden explorar. Tenía un compañero que estudiaba, él estaba en el doctorado en segundas lenguas y su énfasis era en música. No me acuerdo exactamente cuál era la investigación de él, todavía está en proceso, pero es relacionada con música. Él es un músico con formación formal, bueno, formal, un músico formal.
y complementa eso con la lingüística, porque es una forma de expresión. La danza también, hay mucha relación con esas áreas. Es que no hay límites. Todo lo que usted pueda pensar, usted lo puede enfocar hacia utilizar la lingüística de alguna forma para explorarlo. Ujú. Bueno, lo mío eran dos preguntas, pero el compañero Randy me robó la idea. No, era igual, sí, desde la lingüística, a través de esto que mencionaba que es la multiculturalidad, Ujú, se puede estudiar también el contenido de la música. ujú. Esa era la pregunta. Y la otra era, ¿cuáles diría usted que son los principales postulados teóricos que se utilizan en la lingüística? Es que depende del estudio que usted vaya a hacer. Depende de la perspectiva que usted le ponga. Entonces, ujú, Dependería como del estudio que se va a hacer, Ujú. desde la rama de la que se va a producir, como el latino, y semántica. sí, de la rama y también porque es muy extenso dentro de la semántica o de la fonología, hay muchas teorías. En adquisición de segundas lenguas están las teorías socioculturales, sociocognitivas, un montón más de teorías. Entonces, depende de las creencias, la concepción que tiene uno, así es como lo enfoca el, el análisis de lo que vaya a hacer. A mí me gusta mucho enfocar las cosas desde el punto de vista de justicia social, mucho sobre alfabetismo digital, sobre, bueno, es que me gusta mucho de todo. Me falta tiempo. Bueno. Es que tú hablas que tiene también una carrera de enseñanza disléxica. Ujú. Y mi pregunta es si no se pensaba en una colaboración interdisciplinar entre la educación y específicamente en la población que está avanzando mucho en esta línea. Conocer a las personas con discapacidad, pero el habla es como no siempre una. Bueno, no siempre personas con un grado, qué sé yo, de TEA o algún otro síndrome, tan siquiera que solo pueden desarrollar un habla así como que hablamos o otra forma de entender el. De hecho, nosotros estamos dando una optativa y hoy nos explicaron pues, sobre el lenguaje. Entonces, que el lenguaje para ellos se podría expresar como imagen. Entonces, siento que la lingüística podría ser como un aporte muy importante al desarrollo de personas en oportunidad además o que Ujú. Sí, yo pienso que sí, que es una oportunidad grande de colaborar, ¿verdad? Eh, yo creo que cuando uno hace investigación tiene que pensar no solo en publicar o satisfacer las preguntas que tenemos, sino hacer algún cambio, aportar algo, bueno, más que conocimiento, ¿verdad? Tratar de aportar a la sociedad. Estuve haciendo un trabajillo sobre comunidades en línea, ofreciendo, bueno, tenía una parte práctica que era un año, creé una comunidad en línea durante un año para ofrecer oportunidades gratis para todas las personas para venir a un espacio seguro, desarrollar el lenguaje de forma orgánica sin tener estas etiquetas de principiante, intermedio y avanzado. Y después al final lo que les pregunté eran sobre las perspectivas que tenían, sobre las oportunidades que encontraron de aprendizaje, sobre su experiencia, cómo se sintieron en esta experiencia y realmente maté como dos pájaros de un tiro haciendo ese tipo de estudio. Teníamos dos por allá y una acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta sería, digamos, en cuestión del trabajo interdisciplinario. ¿Cuáles han sido las dificultades que se le han presentado al mezclar la lingüística con áreas procedimientos? Dificultades que yo he tenido. Dificultades que haya tenido. Dificultades, no, oportunidades de crecimiento. No puedo pensar en ninguna
dificultad. Bueno, siempre tiene mucho que ver como las voluntades. Sí, tiene que ver mucho con las personas con las que usted trabaja, pero sí, yo no siento que haya tenido dificultades, pero podrían tener. Prepárense. Depende de las voluntades. Depende de las voluntades. Sí. ¿Cómo se incluye la gente que se cuida? Ujú. ¿Algún más analizado aplicando algún tipo de mecanismo como el individuo? ¿Qué está aportando por ahí? ¿Cómo está trabajando con ellos? Sí, bueno, lo que estamos tomando en cuenta es una parte un poquito más descriptiva de cómo se da el fenómeno. Ujú. ¿Cómo enfocar lo que es la estructura de las personas? Y vamos, ¿cómo se da? Porque he visto como que se da esta estructura de la personalidad de las personas de diferentes maneras de vivir. Es como un reflejo de cómo se sienten, cómo se comportan, cómo son. Y quería saber si tienen como algún enfoque y realmente se estudia, si es realmente como certero, que ver como con eso. Sí, yo creo que eso es lingüística forense, pero sí es algo que se hace. Ujú. Esperaría yo, sí. Sí, Está explicando, ¿no?, acerca de estas iniciativas, por ejemplo, dices, ¿no?, de la enseñanza del extremo. Estas iniciativas, estas iniciativas son de algún carácter gubernamental, privado, o de quién viene este interés. También me nacía una pregunta así de qué solucionan estas iniciativas, porque también influye cierto clima político, porque en el contexto de Estados Unidos estas cosas de lingüística, de integración y estas cuestiones son muy, diría yo, mal vistas, al menos a nivel estatal en gobiernos locales. ujú. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, iniciativas de lingüística, de inclusión, se desarrollan o por dónde tan siquiera inician? Bueno, nosotros como académicos tenemos libertad, de verdad. Pero sí, eso de STEM se inicia en la necesidad de que las personas de los Estados Unidos aprendan matemáticas, ciencia, bueno, todo lo que se está ocupando ahorita en el contexto de ellos. Pero sí es muy duro, porque sí no hay muchas veces esa disposición de integración. Estábamos trabajando con unos profes para globalizar el currículum. Esa fue una iniciativa de la Universidad de Arizona y de entes privados también, que nos dieron eh, finance, eh, dinero para llevar estas iniciativas. Y una de las profes que participaba en la experiencia decía cómo la política escolar prohíbe, aunque ellos están en el borde de México y Estados Unidos, cómo les prohíbe hablar español a los niños. Y entonces, cómo ella está utilizando realidad inmersiva, que era la capacitación que estábamos dando y uno de los proyectos, para ayudarles a los estudiantes a descubrir esas dos identidades que tienen, esos dos lenguajes, y estar orgullosos, digamos, de sí mismos, darles el espacio para que hablaran español. Los estudiantes tenían que crear también productos inmersivos sobre su comunidad, hablaron con los familiares, miembros importantes, les hicieron entrevistas y crearon productos bilingües. Pero en general no se ve como una gran disposición de integración, diría yo, según mi perspectiva personal, ¿verdad? Esto es a nivel total, federal, en todos los estados, diferentes tiempos. Hay ciertos estados que son más discriminatorios en ese aspecto. Tienen políticas como cada estado se rige independientemente también.
Sí, cuando los Estados Unidos ni siquiera tienen idioma oficial, ¿verdad? Quieren, está esta idea de que sea como el idioma que todo el mundo habla. Entonces, sí, hay que luchar contra todas esas, cuando uno investiga, por eso es que usamos como la relacionalidad crítica, esa perspectiva para luchar contra esas formas tradicionales de ver la educación, donde tiene más valor un lenguaje que el otro. Pero ya teníamos una pregunta. Ujú. La incorporación de estas áreas en escuela. Ujú. Bueno, ese proyecto abarca universidades, colegios y escuelas. Se hace un llamado abierto a docentes. Hablar un poco. Por así decirlo, una hora de que las mujeres no llevan estas carreras, en lugares no son. Y también la desigualdad que está pasando en los niños y las niñas, que por estereotipos y todas estas cosas, las mujeres no suelen llevar estas carreras. Entonces, le damos las mujeres de incorporación y me gustaría saber cuánto fue la necesidad que se dio para que incorporaran en estos áreas. Sí, bueno, es que esa sociedad es una sociedad muy compleja y hay muchos activistas, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo y organizaciones que promueven esas iniciativas. Eh, pero sí, es una respuesta a cómo la sociedad se comporta, ¿verdad? Nosotros hicimos el llamado, dimos una capacitación, exploramos con ellos conceptualizaciones del lenguaje porque nos llevamos las carreras. Yo llevé mi carrera, yo me acuerdo que se decía nativo, no nativo, hable así, hable así, muy prescriptivo. Entonces tiene que haber todo un cambio de mentalidad y un crecimiento y empujar un poquito a los profes para que hagan cosas diferentes. Entonces eso requirió un poquito de capacitación antes. Y los productos que hicieron fueron muy buenos. También porque estamos hablando de otras culturas. En inglés muchas veces hablamos de otras culturas. ¿Cómo no quedarse en los niveles más bajos de conocer una cultura? ¿Cómo no describir una cultura de mi punto de vista y no como es, ¿verdad? O de mi punto de vista, como yo pienso que debería ser. Entonces eso a través de la conversación, el diálogo, las preguntas, eso es como se ha estado trabajando. Ujú. ¿Tienes? Hola. Es que hay ya una atención y de la se están celebrando y la música, pero las canciones que son creadas, las componen de un sencillo, las canciones que se pegan ahí con el padre, depende de la perspectiva que se quiera abordar, como el lingüista, Cinco aspectos sobre... O tres. ¿Qué se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Dónde se dice? ¿Y para quién se dice? Pero... No, pero contarles que en la escuela de socio, nosotros ahorita tenemos un estudiante terciario que está haciendo una investigación justamente en relación con las representaciones simbólicas del hip hop.
¿verdad? Entonces, analiza todo lo que tiene que ver con la batalla específicamente, ¿verdad? Que es una cosa muy interesante a propósito de decir, es que muchas veces, y más bien acá, para hacer este match entre el tema de la lingüística y lo que vemos como sociólogas y sociólogos. Una cosa muy interesante que analiza este estudiante es que, a ver, primero, en Costa Rica, el tema del hip hop no de pronto es un tipo de música que todo mundo tenga referencias, ¿verdad? Que de pronto una diga qué chiva hip hop o que una reconozca gente, ¿verdad? Como sí sucede en otros tipos de música. Y este estudiante analiza 3 poblaciones en relación con esta cultura, ¿verdad? Que tiene que ver con de los combatientes, ¿verdad? Que son aquellas personas que cantan y cómo por lo general el hip hop es una cuestión improvisada, donde yo le tiro a usted y usted me devuelve a mí, pero en el acto, ¿verdad? Es decir, aquí no hay nada ensayado. Y los patrocinadores, ¿verdad? Todos estos sponsors que vienen a, no sé, Red Bull y tal, que hacen las batallas, pero también reconoce dentro de estos espacios los otros, ¿verdad? Los que participan, los que ven como espectadores, que bien pueden ser el auditorio que consume este tipo de espacio, ¿verdad? Pero también de pronto la policía, ¿verdad? O de pronto la gente que va pasando por la calle. Y entonces, escuchándote, Vero, me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, es que sí se está haciendo un esfuerzo de parte de este estudiante de rescatar, por un lado, esta cuestión de la pragmática que vos decís, ¿verdad? De cómo una utiliza el lenguaje en un espacio para decir un algo que de pronto no necesariamente es un algo que te interpela directamente porque no es algo endógeno costarricense, ¿verdad? Pero que sí expresa mucho de la cultura y de las cosas que suceden acá. Entonces, ¿cómo es apropiarse de otro lenguaje? Vamos a decirlo así. Pero que también escuchando lo que dice, no es apropiarse, es como utilizar el lenguaje en todas sus manifestaciones y transformarlo, ¿verdad? Sí. Que creo que eso es como la parte rica de todo este bagaje que nos trajiste hoy, ¿verdad? Sí. En relación con la lingüística, para poder entender cómo abordar un tema, cómo echar mano de cosas de una disciplina como la lingüística, para poder interpretar, para poder demostrar o comprender una realidad, que en este caso estamos hablando de las batallas y que ya se hace acá en la escuela, digamos. Sí, el hip hop viene viene de la mano con el fashion y el graffiti, esos 3 áreas. Y usualmente, bueno, yo no diría que es apropiación así en el término general, sino es la utilización de un instrumento de comunicación. Entonces, los mensajes que se dan, ¿qué nos dicen esos mensajes que nos están dando los cantantes de hip hop? Y bueno, los roles que decís que tomamos. Los roles. Pero es muy interesante ese tema. Sí. Yo había leí, pero hace años, era de New Yorkers, era el hip hop, pero de los puertorriqueños exactamente. Pero ya no me acuerdo mucho de eso, Pedro. Sí. Jóvenes, si tienen alguna otra pregunta o algún comentario, para ir haciendo como Para ir haciendo el cierre, sí. ¿No? Bueno, en realidad, lo primero creo que, bueno, yo hablo duro, pero está bien, usemos el micrófono. Primero, ¿verdad? Agradecerle muchísimo a Verónica por la disposición que tuvo hoy de acompañarnos y compartirnos todo ese conocimiento, y no solo el conocimiento, sino también la experiencia, ¿verdad? Que ha tenido desde su formación y con los distintos trabajos que ha realizado. Porque
Incluso en clase nos hemos preguntado, bueno, ¿de qué forma entonces podemos vincular a la sociología con la lingüística? Y creo que Verónica ha dado diferentes ejemplos muy claros donde podemos ver cómo podemos vincular ambas disciplinas y cómo se puede desarrollar un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, ella hacía referencia al tema de los grafitis, ¿verdad? ¿Cómo se usa? ¿Qué voces se representan? ¿Quiénes son los grafiteros? ¿Qué participación podrían tener personas de la disciplina de la sociología en un proyecto de investigación en el cual se esté analizando junto con una disciplina como la lingüística este tema? Gracias a la participación de Verónica hemos tenido ejemplos muchísimo más claros, ¿verdad?, sobre las formas en las cuales podemos vincular ambas disciplinas, que a fin de cuentas eso es uno de los aspectos más importantes, porque el tener a Verónica aquí era fundamental. ¿Para qué? Para que ella nos hablara un poco más de la disciplina, sí, cuál era su objeto de estudio, pero también todo lo que ella nos ha ido planteando sobre el trabajo interdisciplinario es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vean cómo en clase también hemos hablado como sobre esas reglas o normas del trabajo interdisciplinario, la escucha, el diálogo, respetar y brindar el espacio a cada una de las disciplinas, ¿verdad?, para que realicen sus aportes. Por eso cuando le preguntan a Verónica si ha tenido algún problema, ella dice que no, y yo pienso, claro, porque todas estas normas, todas estas pautas son las que están presentes en ese trabajo interdisciplinario. Entonces, me parece que en realidad Verónica ha hecho aportes bastante importantes esta noche, creo que más allá, o esta tarde noche, más allá de lo que esperábamos, ¿verdad?, sobre conversarnos un poco sobre la disciplina como tal, sino también que podamos identificar esas distintas formas a través de las cuales se pueden relacionar estas dos disciplinas. Entonces, agradecerle muchísimo a cada uno y a cada uno de ustedes, porque sin esta interacción, ¿verdad?, que han tenido con Verónica, no hubiera sido posible llevar a buen término esta actividad. Y también recordarles que vamos a tener otros 2 conversatorios, ¿verdad? Sociología, biología, sociología, demografía, también luego se les pasará las fechas, ya está confirmado sociología, demografía, y también invitarles a que estén pendientes de las redes sociales de la escuela para que se informen sobre las distintas actividades que se están desarrollando en el marco del 50 aniversario. Es muy importante, ¿verdad?, contar con la participación de todas y todos ustedes. Tal vez un mensaje de cierre acá. Para mí, una de las frases más importantes con la que me quedo de verdad es acercarse a otras disciplinas para construir conocimiento. Lo dijiste y me parece muy valioso porque justamente ese es el esfuerzo que se debe realizar para hacer procesos interdisciplinarios o transdisciplinarios. De verdad, permitirse, ser una persona receptiva, siempre tener esa disposición de aprender, que también me queda mucho con eso, y que yo creo que son los mensajes así profundamente valiosos para lo que tiene que ver con este trabajo nuestro, ¿verdad?, de poder nosotros en un futuro o en este momento, ¿verdad?, empezar a realizar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Agradecer profundamente, de verdad que sí. Hoy un espacio riquísimo, mucho valioso para esta gente, que espero yo que hayan aprovechado muchísimo todo lo que acá nos quiso compartir Verónica. Y bueno, no sé si querés darnos palabras de cierre y un agradecimiento real para ustedes. Decir que una vez que finalicen este espacio, ¿verdad?, vamos a contar con un refrigerio acá bueno, está como al ladito de esta puerta, ¿verdad?, para que entonces puedan pasar a tomar el refrigerio.
Vamos a escuchar entonces a Verónica con las palabras de cierre, agradecer profundamente y bueno, últimas palabras. Algo cortito. Muchísimas gracias por la oportunidad y por compartir todo ese conocimiento de ustedes conmigo. Realmente me dejan pensando acerca de muchos temas que voy a llegar a la casa a ver, a estudiar, y ojalá les vaya muy bien en todos sus caminos, ¿verdad? Profesionales y académicos. Gracias.